buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende la hora que nos esté viendo en este nuevo capítulo de Versus. Muy buenas noches a todas ustedes, gracias por estar aquí una vez más. Muy buenas noches, Cri. Y pues vamos a arrancar con el Versus de este día, cómo se está midiendo ya el pulso para las elecciones del 2024. Les damos la bienvenida a Dani Barragán, a Luisa Cantú, a Adriana Buentello y como ya vieron, tenemos una vez más una periodista invitada. Muchísimas gracias, Romina Gándara, por acompañarnos en esta ocasión. Bienvenida. Pues gracias a ustedes y un saludo a su audiencia. Es la audiencia de todas. Sí, exacto, es la audiencia de todas. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta ocasión. Vamos a enfrentar a dos personajes que se van a estar disputando muy probablemente un segundo lugar para las elecciones en 2024. Esta semana se dieron a conocer datos muy interesantes y reveladores acerca de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales. Vimos que Claudia Sheinbaum está muy por arriba en esta carrera electoral. Abajo está Xóchitl Gálvez y aparece un nuevo personaje ahí, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard había estado pues alejado de los reflectores en las últimas semanas. Incluso se dio a conocer que había estado de vacaciones. Ahora regresa esta semana y es el personaje que vamos a enfrentar junto con Xóchitl Gálvez, porque los dos van a estar disputándose un segundo lugar. Lo más probable es lo que vamos a ver en la próxima boleta electoral en 2024. Así que no se vaya, tenemos muchos datos, tenemos mucho análisis político en esta ocasión aquí en Versus. Así que arrancamos, vamos a una pausa. No se olvide de comentarnos qué es lo que quiere ver también, a qué perfiles enfrentaríamos aquí en los siguientes episodios. También deje su me gusta, comparta la liga, divulgue que ya estamos en vivo en este domingo. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a una pausa y regresamos. De este lado vamos a estar hablando con Dani Barragán y con Luisa Cantú. Van a estar hablando del tema de Xóchitl Gálvez, qué afectaciones podría tener, cómo sería el impacto que tiene si Marcelo Ebrard, encabezado en esta ocasión por Adriana Buentello y Romina Gándara, pues se queda en un segundo lugar. ¿Quién estaría ganando? ¿Quién estaría perdiendo? ¿Cómo afectarían también al presidente Andrés Manuel López Obrador? Y vamos a arrancar con este enfrentamiento de estos dos personajes. Les decía que vamos con una pregunta que va a ser muy hipotética porque el día de mañana, es hoy jueves 2 de noviembre, Marcelo Ebrard va a dar a conocer si se queda en Morena, qué va a pasar con su carrera, si se va a Movimiento Ciudadano, y eso también nos va a dejar ver este panorama de lo que va a estar sucediendo para el siguiente año. Entonces, la pregunta inicial es, ¿consideran que Marcelo Ebrard se va a quedar en Movimiento Ciudadano? ¿Se va a Movimiento Ciudadano o se va a quedar en Morena? Deberíamos hacer una quiniela pensando que cuando salga sí, porque además es en el futuro, ¿no? Claro. Es en el futuro, no estamos en el futuro, en el domingo y ya se fue Movimiento Ciudadano. Y ya se fue. Ah, muy bien, ya se fue. Ya se fue Movimiento. Yo creo que sí, porque finalmente lo que hemos estado viendo con Marcelo Ebrard en esta crónica anunciada de mi transfusionismo político, que es experto en eso, de irse a Movimiento Ciudadano, es finalmente porque creo que estaba esperando la resolución del Comité de Morena como para consolidar y amarrar esta narrativa con la que va a salir a buscar los votos, que son principalmente los de la oposición, que son los más afines a Movimiento Ciudadano, y esta narrativa de, miren, Morena está replicando las viejas fallas del régimen del PRI, me hizo chanchulla, esto y el otro, y no me dejaron contender, Claudia no es la verdadera, la que ganó las encuestas, y todo esto se está esperando como esta resolución final de la comisión, como para validar, entre comillas, esta narrativa que ya ha estado trabajando desde el interior de Morena para abrirse su propio movimiento, que yo creo que es muchísimo más factible que lo haga con Movimiento Ciudadano, porque naturalmente ya ha trabajado con Movimiento Ciudadano y porque ya tiene muchísimas más posibilidades en Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que no solamente tiene buenas relaciones con Dante Delgado, sino que se ha dicho amigo de Alfaro, dos personajes francamente confrontados por la candidatura de Jalisco y que todavía está en vilo. Falta ver qué dice el tribunal con respecto a si se queda Pablo Lemus, que no quiere Enrique Alfaro. Entonces, esa posición en ventaja de Marcelo Ebrard sobre Movimiento Ciudadano, y con estas y creo que también hay otro punto que está en ventaja y que no hay que perder de vista de Marcelo Ebrard,
de que en su momento ha querido siempre ser presidente, él así lo ha dicho, que su carrera se ha preparado para ser presidente. Hay que recordar que en el 2012 quiso ser presidente del PRD y que el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, va de salida y es naturalmente podría ser posible que él se quedara, porque también es muy suspicaz o muy raro este mensaje que dio Enrique Alfaro la semana pasada diciendo yo me voy a retirar de la política y que él ha dicho que es amigo de Marcelo Ebrard. Entonces, ya las posibilidades de que tanto suba Movimiento Ciudadano, baje o que tan competitivo pueda ser frente a la candidatura de Xóchitl Gálvez, creo que es algo que podríamos hablar más adelante. Adri. Pues yo creo que desde que Marcelo Ebrard, se filtró el que dijo que pues yo no me voy a someter a esa señora, pues ya estaba con un pie fuera de Morena. Yo creo que ya está más bien buscando que se adecuen sus tiempos a pues sus decisiones o a lo que le conviene mejor políticamente, pero también después de que se dio a conocer en esta nota en El País que estaría negociando por un lado pues cierto porcentaje, ¿no? con Morena para su gente, para poderse quedar, pero además una disculpa pública y que se reconociera que hubo fallos o que hubo errores. Eso es absolutamente inviable porque también de alguna manera es evidenciar, ¿no? Los errores realmente que ocurrieron y que pues además estuvieron a la luz de todo mundo. Y que afecta directamente la legitimidad de Claudia. Eso, pero le quita además toda la credibilidad al proceso de selección, al método de selección, incluso para estas nuevas entidades que vienen. Es decir, eso no va a suceder, eso no va a ocurrir de ninguna manera. Me parece que por eso, ya adelantándome, estamos en el jueves, pero bueno, ya estamos en el domingo, se transmite el domingo. Estoy segura que si realmente el 3 de diciembre, ¿no? 3 de noviembre, toma la decisión Marcelo Ebrard, va a ser irse con Movimiento Ciudadano, que además Movimiento Ciudadano, lo interesante es que empezó a cuadrar a sus valga la redundancia, a sus cuadros, a sus personajes políticos, porque de pronto ya ves a un Pablo Lemus, al senador Clemente Castañeda, hablar de las cualidades que tiene Marcelo Ebrard, ¿no? Como político. El tema es ya más bien justo cómo se va a enfrentar un Marcelo Ebrard ya en el escenario como candidato de Movimiento Ciudadano, cómo va a jugar o qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio, porque ahí puede ser, por un lado, el hecho de que Marcelo Ebrard no rompa definitivamente con Morena para poder negociar parte del Congreso y si no le apuesta realmente a ser competitivo el frente para que puedan uno u otro declinar, que creo que ahí es una parte que podría ser interesante en la sumatoria. Hay que recordar que aunque estén abajo en las encuestas, todavía Marcelo Ebrard y Xóchitl no repunte, todavía no empiezan ni siquiera las precampañas y hay en medio un evento coyuntural que es sumamente grave, que es el tema de Otis. El presidente ha venido arrastrando el tema de la pandemia, incluso desde antes el tema del general Cienfuegos. Hay muchos temas que ha capitalizado poco, pero digamos todavía son temas que ha ido arrastrando el presidente y lo vemos cuando incluso sacan o se inscribe en este proceso el doctor Hugo López-Gatell, como la frase, ¿no?, del doctor muerto y cómo todavía quieren llegar a hacerle juicio político, pues todavía está presente, está vigente. Entonces ahora con esta tragedia vamos a ver, porque además es una tragedia que no va a terminar en meses. Esto es de años. Esto puede ser altamente capitalizable si es que el gobierno deja huecos por ahí o posibilidades. Así que me parece que sí estamos viendo apenas en este versus el momento clave, porque aunque hemos vivido en campaña permanentemente, las precampañas oficialmente todavía no empiezan. Hay un Marcelo Ebrard que empieza pues relativamente abajo, pero trae un capital político que quizás se ha desgastado mucho por los que lo consideran traidor, pero por lo menos ya tiene 46 legisladores, lo cual no es tampoco poca cosa. Se supone que tienen en su organización El Camino de México 800,000 exactamente, 800,000 personas que están inscritas en este movimiento y yo le veo también que se le hace agua a la boca a Dante Delgado de ya yo voy a liderar la oposición, ¿no? Porque creo que tiene mucho más que ofrecer Marcelo Ebrard que el Frente Amplio por México.
a nivel político. O sea, apenas no es que vaya a llegar crecido, va a llegar con un desgaste, pero apenas vamos a llegar a las precampañas. Entonces ahí yo creo, y cómo juegue con el Frente Amplio para tampoco contaminarse inmediatamente, creo que ahí es donde va a tener quizá la posibilidad de llegar a incrementar su capital político. No digo que le vaya a dar para ganar, pero eso quién sabe cómo lo puedan negociar en el Congreso. Así es. Y de este lado, Adelante. Pues qué nervio, porque tiene mucho sentido lo que dicen, pero yo, pues por meterle sabor a nuestra mesa, yo voy a estar del otro lado. Yo creo que no se va a Movimiento Ciudadano, precisamente porque coincido en que llega muy debilitado. Esta semana fue particularmente golpeadora para Marcelo Ebrard, desde su primer amago, que era: tengo mayoritariamente a legisladores y legisladoras en mi equipo. Híjole, ya se fue uno al Estado de México, ya es como que a la hora de querer reelecciones y repartición, en realidad este bloque pues marcelista y monrealista resultó no serlo del todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un primer golpe, y las encuestas que salieron esta semana terminaron de rematarlo, la verdad. La del Financiero, por ejemplo, revela que en realidad Movimiento Ciudadano no gana absolutamente nada postulando a Ebrard sobre Samuel García. Sí, entiendo que falta un tramo muy importante todavía, pero ahí voy a hablar de tendencias que creo que también son importantes. Lo que reveló la del Financiero esta semana es que si va Samuel García, MC va a tener 8% de la votación. Si va Marcelo Ebrard, va a tener MC 9%. O sea, la verdad es que en términos estrictos no hace ninguna diferencia para Dante Delgado postular a uno o a otro. ¿Qué sí haría diferencia? Los rompimientos al interior. O sea, sí creo que Samuel García, que es un bastión de Movimiento Ciudadano, porque nos guste o no, Nuevo León es una potencia económica. O sea, digamos que en términos de lo que aporta Movimiento Ciudadano, pues es de lo más fuerte. Bien decías, Jalisco y Nuevo León son como los dos bastiones a cuidar. Samuel García tiene un arraigo muy fuerte con la gente de Nuevo León. Digo, no aprendemos allá, ¿verdad? Entonces yo creo que la verdad pierde más MC. Venimos del Bronco, mana. O sea, la verdad es que creo que perdería mucho más con los quiebres internos para no ganar nada en votación, por lo menos con los datos disponibles hasta este momento. Y bueno, el tema de las pocas piezas que quedan localmente, por ejemplo, Salomón Chertorivsky, quien se registró como precandidato, el único precandidato hasta este momento de MC en la ciudad, también dijo: para mí es Samuel García o Samuel García, ¿no? No vamos en este momento, después de todo lo construido, a postular personajes externos. Entonces yo ahí diría, ¿por qué Movimiento Ciudadano sí se jugaría esa? ¿Por qué Dante se jugaría con el panorama a poner a Marcelo Ebrard? Y efectivamente, creo que tienes mucha razón en decir, falta mucho todavía por recorrer, y por eso es importante ver las tendencias. Samuel García, a partir de esta semana, tuvo un repunte importantísimo en cobertura mediática y en respuestas, por ejemplo, en la pregunta que hace Encol en otra encuesta, ¿tiene opinión muy buena o muy mala? Muy buena y muy buena cobertura. Samuel va para arriba y Ebrard va para abajo. Y revisando otro estudio, perdón que cruce 4 diferentes, pero bueno, todos dicen cosas distintas. El ARMA, que es el de reputación mediática que hace Oráculos, lo que le ha ayudado muchísimo a Samuel García en que su curva sea para arriba es la presencia amistosa con el presidente López Obrador. Cada que aparece inaugurando un acueducto, hablando de trabajar en conjunto, la fregada, le va bien. Marcelo ya no va a tener eso si rompe con Morena. O sea, la tendencia de Marcelo va a seguir yendo hacia abajo, yo creo, porque va a estar lejos del presidente. Y la de Samuel, su virtud, digamos, como oposición respetuosa, ha sido estar en buenos términos con el presidente. Entonces yo ahí pensaría que más bien Marcelo tiene una carta de negociación con el Frente, no tanto con MC, porque en realidad a quien le quita votos Marcelo postulándose con MC es al Frente, como bien decías, a Xóchitl, no a Claudia. O sea, pues no, ¿por qué te la quedé en Col del País? Dice lo contrario. O sea, es un punto. Es un punto de diferencia. Un punto de diferencia. Sí, por eso, pero se lo quita a Xóchitl, pues, no a Sheinbaum. No, mantiene 43% en ambos casos, en ambos careos. No, pero la del Encol sí se lo quita Claudia. Pues la del Financiero que yo también vi, exacto. La del Financiero es al revés. A Claudia ni la toca, y exacto, lo poquitito que pierde lo pierde. Pero es sustancial, 1%, sumando márgenes de error y es que yo ahorita ni siquiera le creeré las encuestas, porque... Bueno, eso es otro tema. Sí. No, o sea, podemos hacer un versus Mitofsky versus Encol, ¿no? Fácilmente. O sea, la realidad es, vaya con quien vaya, no va a ganar. Entonces yo creo que esa lectura la tiene clara. O sea, Marcelo, creo que si en su historia algo sabemos es que él sabe cuando no va a ganar y qué le queda por negociar. Si se va a MC, va a llegar a un MC súper dividido, con el que no va a ganar tampoco. Entonces, ¿para qué? Yo pensaría más bien que su carta ahorita está todavía diciendo el poco capital que me queda acá,
¿cómo lo reorganizo? La del financiero también es muy sintomática porque justo en los qué se ve bien y qué se ve mal de un candidato, la buena relación con el empresariado, por ejemplo, está hasta arriba, ¿no? Ser de derecha y de izquierda tienen lo mismo, entonces él podría capitalizar como ciertas cosas para en realidad irse a otro puesto, porque yo creo que le queda el extranjero, ¿no? Le quedan por ahí algunos puestos altos en Morena, o sea, yo pensaría que es suicida irse a MC en este momento. Dani. Pero Bueno, antes de entrar entonces al personaje, respondiendo a la pregunta de Marcelo, creo que sí se va a Movimiento Ciudadano, porque ahorita... Marcelo versus Marcelo. bueno, son tres contra Luisa en esta ocasión. me van a tocar muchas pizzas si gano y si no en bancarrota, entonces... Vamos a poner una encuesta ahorita aquí en el programa. ¿Usted considera que se va a ir o no? Y O sea, pero que se va a MC o que se va de Morena, porque también son... Que se va, Bueno, es que se va que de se Morena va, para ajá, sumarse para a MC. sumarse O sea, tú MC. dices todo. Sí, todo. ¿Ustedes también? ¿Se va y se va a Yo MC? digo que yo yo creo que se puede va ir, y se va pero y no a que MC. lo natural es porque ¿por qué se querría ir al Frente Amplio cuando el Frente Amplio está de cayendo acuerdo. Ahí es lo que vamos a hablar ahorita, porque todo esto de que de los movimientos de Marcelo son malas noticias para la candidata de las malas noticias, que es Xochitl Gálvez también. O sea, pero ya lo iremos viendo más adelante. Lo de Marcelo en concreto, sí creo que ahorita está siguiendo la voz de su ego, que es gigantesco. Entonces, él en Morena ya le ofrecieron mucho, lo trataron con mucha delicadeza. Todavía sí, diciendo, el no se va a ir, aquí las puertas abiertas, las puertas abiertas, las puertas abiertas. No, Marcelo no va a escuchar el canto de las sirenas. De verdad lo han tratado hasta con cariño, sí, muchas personas. Le ofrecieron lo de senadores, incluso le ofrecieron otros puestos, ha dicho que no. Yo no sé si es cariño, yo creo que es prudencia. Como sea. Y que la verdad ya les vale. O sea, no pierdes tu tiempo lo que sea, cuando es lo muy vale, ¿no? fiel y Marcelo muchos momentos ha declinado y es cuando yo te decía, ojo con lo del presidente, que quede mal con el presidente, perdón, porque creo que es muy claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una cosa y Morena es otra. Sí. Y creo que queda confrontado Exacto. con Morena y aunque salga, y el mismo presidente lo ha dicho, es mi amigo, va a seguir como esa relación ahí con el presidente. Ahora hay que verlo en el contexto del siguiente sexenio, en el que López Obrador ha dicho muchas veces, yo ya no, o sea, no voy a estar como... ¿Cómo podría quedar, no? Pero a ver, evalúen esto. O sea, es muy difícil que lo van a intentar, obviamente, pero pues alcanzar esa distancia de 30 o 20 puntos que le dan a Claudia Sheinbaum frente a quien sea, ¿no? Pero lo que sí parece muy ambicioso es alcanzar ese segundo lugar, que es el que podrían empezar a disputarse Movimiento Ciudadano y Dante Delgado con PRI, PAN y PRD, con un PRD ya extinto, con un PRI en el que todas las encuestas está hasta arriba en la pregunta de por qué partido nunca votarías, siempre está el PRI, ¿no? Entonces, se antoja ese segundo lugar, ese es como el objeto del deseo, ¿no? Entonces, si tienes un segundo lugar con alguien que más que con Morena rompió con el presidente, o sea, vas a captar a muchísima población que busca eso, buscan no la ruptura con Morena, una ruptura con el López Obradorismo, y eso lo puede ofrecer Marcelo, ¿no? Pues sí, Samuel jugó de manera inteligente, como pocas jugadas tiene, el llevar una buena relación con el presidente. Y aguantar, porque su incursión mediática se notó hasta ahorita al final. Exacto. Y le salió muy bien. Pero Marcelo, en la ruptura López Obradorista también tiene mucho que jalar. Entonces, yo digo que el ego y esta posición, o sea, yo sí me imagino a Dante Delgado atrás de Marcelo de, sí, 20, o sea, porque se antoja ese segundo lugar. Darle al partido de Dante Delgado esa oportunidad de decirles, ven, ¿por qué no me junté con ustedes? O sea, se antoja demasiado. Entonces, yo creo que es capaz de entregarle los puestos que pidió, porque pidió todos los espacios para su bancada marcelista, que es superior a la del PRD, o sea, ya con eso bueno, tiene, ¿no? Entonces, creo que Dante Delgado es capaz de decirle sí a todo, con tal, porque pues Marcelo, si regresa el Marcelo antes de esta campaña fallida que tuvo, es capaz de entregarle el segundo lugar. Entonces, yo ojo también con las encuestas, porque se han hecho también, está de vacaciones. Entonces, Marcelo Ebrard está en Europa. Entonces, bueno, ahorita se supone que ya regresó, ¿no? se supone que están o por regresar o en estos días o en estas horas,
bueno, estamos en Es jueves, el día de la grabación, en el pasado. ¿no? Pero se supone que estuvo pues varios días fuera también, entonces las encuestas pues también reflejan una salida del escenario político. Ha estado siendo revivido, entre comillas, con algunas imágenes en sus redes sociales de, ay, ¿se acuerdan cuando cuando fui jefe de gobierno vino Tunic y acá la foto en el Zócalo, ¿no? Sí. Ay, ¿se acuerdan cuando vino Madonna? Me mandaron por WhatsApp este recuerdo y es como, no nos ofendas de nuestra inteligencia. Pero estás viendo tus fotos. Sí, su estrategia para hacerlo presente, ¿no? Y ahora con la campaña y también de donación. Entonces, yo creo que también, por eso digo de las encuestas, no porque no reflejen un escenario político, sino porque en este momento, no, porque la lectura se le da varias, ¿no? Y las recientes son la de Encol, del País, y la del Financiero. Ok, son importantes, pero hay que marcarlo también en esta ausencia política de Marcelo Ebrard en el escenario. Y que no inicia realmente la campaña política, no han capitalizado realmente sus campañas políticas en términos, creo que de lo que podemos rescatar de las encuestas, creo que es este balde, no de agua fría, sino de hielo para Marcelo Ebrard en el hecho de que una encuesta, independientemente del sector, muy corta, hay que decirlo, que son encuestas que son sectores muy cortos, hay que ver en qué zonas también se levantaron estas encuestas. El hecho que pongas un punto porcentual de diferencia a Marcelo Ebrard con toda la trayectoria política, que no voy a hablar de esa porque ya se ha hablado en estos programas de la amplia trayectoria política que tiene Marcelo Ebrard, sobre la trayectoria de Samuel García, que ciertamente, estoy de acuerdo, ha sabido capitalizar, porque también tiene como esposa a alguien que sabe capitalizar esta popularidad. Pero no jala igual, como bien dices, en todas las geografías. Pero pues es un personaje que ha tenido realmente, por así decirlo, pocos puestos. Ni siquiera terminó de ser senador, pidió licencia, no ha terminado la gubernatura para pedir licencia. Y ojo, Movimiento Ciudadano, ¿qué tanto puede arriesgar? Tiene solamente 2 estados y está perdiendo capital político en Jalisco, que es su bastión, donde el partido Hagamos y Futuros, que pensábamos que iba a ir con Movimiento Ciudadano, con este famoso TUCOM, todos en contra de Morena, lo que va a pasar es al revés. Están previendo ir todos contra Movimiento Ciudadano porque están muy molestos con Enrique Alfaro. Entonces tienes un debilitamiento en Jalisco. Y en Nuevo León, creo que es también muy arriesgado dejar que se vaya mucho tiempo Samuel a la campaña cuando tienes en vilo la gobernatura por Nuevo León, peleándose el Partido Acción Nacional con las impugnaciones. Entonces creo que también ese es otro punto que tendríamos que tener en consideración en esta confrontación o careos. Pues esta era la pregunta inicial para más o menos empezar a pensar qué va a pasar con Marcelo Ebrard. Media hora de programa, porque es muy interesante la decisión que vaya a tomar y también por el arropamiento que vaya a hacer Movimiento Ciudadano en dado caso que sí se vaya con este partido. Les recordamos que este programa se graba el jueves, el 2 de noviembre, no sabemos cuál haya sido la decisión que haya tomado, si haya postergado incluso dar a conocer este anuncio que dijo que va a dar mañana viernes 3 de noviembre y por eso quería empezar por esto, para hablar sobre Marcelo Ebrard y también hablar de Xóchitl Gálvez, porque de acuerdo con lo que ustedes también acaban de plantear ahorita, se estarían disputando entre ellos dos un segundo lugar para la oposición. Estarían buscando formar una nueva oposición del lado de Movimiento Naranja y también del lado de Xóchitl Gálvez, pues reforzar lo que han estado haciendo en el sexenio actual. ¿Cómo ven ustedes esta parte también de quién se podría quedar con un segundo lugar en las elecciones del 2024 si Marcelo Ebrard sí se va de este lado, ¿no? Con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo lo ves tú desde este lado, Dani? Pues hace rato ya mencionaba que Xóchitl recibiría esta noticia como una pedrada más a su campaña, de por sí que ha estado pues muy mal, porque ya no solamente estaría en el punto de intentar reducir la brecha con Claudia, sino pues intentando no ser relegada hasta la tercera posición, que eso... La verdad se me antoja mucho verlo. O sea, viendo a la alianza de Claudia X González en tercer lugar. O sea, pero estamos ante esa posibilidad siempre y cuando regrese el Marcelo del pasado, ¿no? El Marcelo que no estaba guiado por el machismo, por la ambición, que es al que tenemos ahorita, y al que intenta hacer chistes en TikTok, ¿no? O sea, intentando ser un Samuel García, ¿no? Entonces, ese Marcelo del pasado,
le podría dar muchos dolores de cabeza a Xóchitl Gálvez. Que ahorita, justo en estas semanas, ¿qué es de Xóchitl? O sea, la vemos, pues sí, haciendo sus chistes en Twitter, pero realmente está en una campaña muy dice muy que gris. el presidente le robó sus ideas para el plan de Guerrero. Es lo más noticioso que yo he visto. Ajá, o sea, pero tan pobre es la imagen de Xóchitl, Sí. que la deja de mencionar el presidente y también, y porque ella lo pidió, y ya tenemos a una Xóchitl por completo desdibujada. O sea, entonces estamos viendo que hay un intento desesperado por empezar a decir ese tipo de cosas de me roban las ideas, quiero hacer esto, presidente, dígame cómo ayudo, para lo de Otis, esto y aquello. Va a ser muy sencillo para un Marcelo Ebrard, si regresa el del pasado, mandarle a una tercera posición, porque además también para la gente cómo va a ser de interesante ver un Claudia versus Marcelo, ¿no? En la boleta. No sé. aquí entre nosotros. Claro, pero, claro. ajá, o sea, Marcelo va a perder a los obradoristas, a los de Morena. Los va a perder y va a tener campañas muy fuertes de ese lado. Aunque los de Hueso Colorado, ¿no? O sea, los que sí están con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahí también está la de morenistas que están muy disgustados incluso con la elección que hubo de Claudia Sheinbaum como candidata. No, pero suficiente para votar por el Entonces, Pero son por eso mínimos, se es que habla no ya sé, de una ala Son dos marcelista. capitales diferentes. Es tu capital político en alianzas dentro del partido y el potencial de votos. Y creo que en el potencial de votos, Marcelo, y lo hemos visto, salvo en el caso de Ricardo Monreal en el 2015 que ganó la gubernatura por salirse del PRI, no es muy raro que pase esta situación. En Morena particularmente no quieren a los traidores. Entonces, en potencialidad de votos, no creo que le impacte tanto a Morena, a diferencia de las alianzas que ya tejió dentro de su capital político, dentro del partido, de los liderazgos de los senadores y diputados. Pero el punto es que Marcelo se va a ir con lo que ya tiene. Más ya no va a poder jalar. Ajá. totalmente. Y por eso ya hablamos de un ala marcelista, ¿no? O sea, en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, creo que ya se lleva su bloque y va a ser bien recibido en Movimiento Ciudadano. Va a empezar una muy buena campaña en caso de que se concrete esto de lo que estamos hablando. Y también de parte del personaje que nos toca hablar esta semana, que es Xóchitl, pues va a empezar a ver esos números, esos votos que tanto desearon de Movimiento Ciudadano. Se pasaron años pidiéndoles que se vinieran con ellos. Años. Entonces, por ejemplo, tenía aquí el dato de la encuesta de Encol sobre, déjenles digo cuál, sobre la opinión buena, muy buena y mala. Xóchitl está en el sótano, en opinión buena. O sea, Sí, le esa es gana, la que peor le fue. Le gana todavía Samuel García y le gana Marcelo y bueno, Claudia ya no se diga. De opinión mala, ella gana. O sea, lo de Xóchitl de verdad es un asunto muy triste por cómo va a terminar, por cómo se ve la tendencia, porque va a ser una apuesta que le salió muy mala a Claudia X González. Y, o sea, Adelante, Es que hoy vengo peleonera, así, pero voy a estar en desacuerdo. La verdad ya, sí, solo por ver cómo nos va y que si haya debate, porque a veces de repente como que digo, claro, siempre tienen razón, pues ustedes son muy buenos analistas, pero por meterle jiribilla, yo creo que no, o sea, estamos obviando que mucho del electorado no necesariamente vota, salvo Andrés Manuel López Obrador, que va a ser muy difícil que se repita, por figuras. Más bien, muchas veces vota por partidos. Yo creo que a Ebrard no le va a alcanzar, ni siquiera si sí se va a Movimiento Ciudadano, que tan valiente, pero voté que no lo va a hacer, quién sabe. En caso de que sí se vaya, creo que no le alcanzaría. O sea, hay un voto duro muy importante del PAN, y aunque nos duela y no nos parezca explicable, también del PRI. Y la elección del 2021 nos dejó como lección que a veces sí suman aritméticamente, ¿no? O sea, como que Morena estaba muy confiada porque decía, no, que el PRI se sume a esta alianza en la Ciudad de México, que ya existía de PAN-PRD, no va a hacer diferencia. Y la realidad es que la hizo, ¿no? O sea, comparando decimos, sí, si uno ve alcaldía por alcaldía, el puntito del PRI o los dos puntitos del PRI fue lo que hizo diferencia en muchos casos. Y creo que esa lección está ahí latente, ¿no? Por más que el PRI parezca no tener mucho capital, en esta misma encuesta que decíamos, ¿por quién votaría usted hoy? Sigue siendo un 11% del PRI y creo que un 20% del PAN. Sí. Es que estoy viendo el negativo, pero sí. Y yo creo que eso, por más que sea Xóchitl, como han sido miles de perfiles que no nos explicamos en otros momentos, va a pesar. O sea, yo no creo que Movimiento Ciudadano, por más que tenga un gran candidato,
o sea, bueno, no estoy diciendo que Ebrard sea un gran candidato, pero que haga una gran campaña. Ay, sí, mi corazón, la verdad. No, marcelista. Sí, soy el ala marcelista de este. Vamos a estar bien. No, exacto. Por más que haga una gran campaña, yo creo que a MC como partido no le va a alcanzar para pasar a este bloque del PAN y del PRI. Porque, digo, la verdad es que cómo nos explicamos Calderones y figuras que no eran nadie, ¿no? Y que finalmente el partido pesó más, el proyecto, digamos, conservador, la verdad que todavía es muy fuerte en este país, pesó más. Entonces a mí se me figura que no, que más bien pues va a terminar siendo una campaña desastrosa. Más bien lo que decían por ahí, que me parece un análisis interesante de quién va a declinar por quién, será otra negociación a nivel oposición, porque lo único que creo que gana Ebrard, como siempre, es capacidad de negociar, o MC, capacidad de negociar. Hay que recordar que en realidad declinó sabiendo que no iba a ganar las veces anteriores contra Andrés Manuel López Obrador, pero sabiendo que podía capitalizar esto que dices, ¿no? Mis chunches. Creo que esta vez va a ser igual y creo que más bien va a ser una negociación. Lo que vamos a ver ahora más bien va a ser Morena contra Morena y oposición contra oposición, porque lo estamos viendo ya con cómo se están moviendo las piezas internamente y acá creo que va a ser igual. Xóchitl va a seguir desdibujada porque no ha dado una, ya lo dijimos aquí, sí, ¿no? Se dijo ingeniera y resulta que pues tambaleante, dijo que ni huevo, ni flojos ni mensos y al final sí, programas sociales, ¿no? Ni corrupciones, no. Y también pues esto, ¿no? O sea, esa misma semana salieron tus reportajes de las casas, pues, o sea, como que no lo ha logrado. Pero sí los partidos todavía pesan un poco, ¿no? Entonces yo creo que esa va a seguir siendo la segunda fuerza. Más bien es qué se va a negociar en ese bloque y con MC, que se ha negado, pero MC si algo ha hecho esta contienda es esperar los tiempos correctos. Entonces falta ese tiempo correcto. Y de este lado ya nos vamos perfilando justo ese tema, ¿no? De las declinaciones o no, porque recordemos que cuando pasa todo este tema de Morena, que que se elige a Claudia Sheinbaum para que sea la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, en ese momento Xóchitl le coquetea también a Marcelo Ebrard y le dice, vente para acá con mi equipo, acá sí te vamos a respetar, acá sí vamos a tener un espacio para ti. ¿Cómo sería también esta parte, no? ¿Podrá insistir para que se unan en algún punto una coalición que le ha costado mucho trabajo también al Frente Amplio, llamarle a Movimiento Ciudadano, en dado caso de que Marcelo Ebrard también se vaya de ese lado con el Movimiento Naranja? Yo creo que hay aquí temas muy interesantes en el sentido de estas negociaciones, que hay que ver justamente los tiempos. Yo creo que si Movimiento Ciudadano no se ha aliado al Frente es precisamente por esa toxicidad que particularmente el PRI ha traído al Frente. Ahí vemos un Frente, como dicen, ya no está creciendo. El Frente creció por una animadversión al proyecto del presidente López Obrador, pero también porque hay gente que creyó en el proyecto de López Obrador y en diferentes rubros, pues digamos, no satisfizo sus necesidades o las expectativas que tenía. Entonces yo creo que en el Frente hay una mezcla muy diversa, así como la mezcla de cenando un día con Lili Telles y supuestamente es trotskista y después ya se desdice de ¿no? de ciertos temas pues importantes en la agenda de género, en la agenda feminista. Me parece que allí hay un electorado muy rico para Marcelo Ebrard. Entonces yo creo que el punto clave es que Marcelo Ebrard ha esperado los tiempos junto con Dante Delgado para no mezclarse ni con el Frente, porque también eso le quita la credibilidad. Evidentemente, él aliarse con el Frente, pues si está denunciando prácticas priistas y aliarse con el Frente, pues no tendría realmente ya un crecimiento importante. El punto es, en lo político, cómo va a crecer un Marcelo Ebrard que viene denunciando prácticas de corrupción o ciertas irregularidades en los procesos de Morena, sin aliarse a los otros, a la oposición. Creo que el Frente empieza a construir, por eso digo que empieza, y yo siento que lo tenemos un poco... Estamos bien, Frente MC no postular Ebrard, entonces, ¿no? Para que no les quite, bueno, no sé. No, es que la lectura es esta. Una, yo creo que Marcelo Ebrard incluso le está apostando, porque también yo creo que hay morenistas que se sienten traicionados por Claudia Sheinbaum en el sentido, sobre todo particularmente aquí en la Ciudad de México, sí, con este impulso, ¿no? Este respaldo a Omar García Harfuch. Entonces, yo creo que está esperando que también eso avance, porque habría también, incluso creo que un grupo muy político muy decepcionado. Y yo creo que la tirada de Marcelo Ebrard va a ser no aliarse con el Frente Amplio por México. Va a ser buscar crecer,
por sus propias vías, intentando demostrar que es diferente de Morena, de estos procesos o estos vicios o estas prácticas priistas que se evidenciaron con pues la llegada de Claudia Sheinbaum, con la forma y con ciertos procesos que pues han sido muy cuestionados, pero tampoco puede aliarse a lo peor, a lo que ya está pues por décadas visto, ¿no? Que toda esta ola y todos estos grupos de corruptos unidos. Yo creo que puede jalar electorado de Xóchitl Gálvez, que principalmente eso es lo que se menciona mucho, ¿no? Porque creo que hay gente que no comulga en ese odio o en esa base, ¿no? Porque parece que ese frente está fundado en esa base corrupta y de odio también de estos discursos y de utilizar de manera muy lamentable pues estas tragedias, ¿no? Políticamente. Yo creo que hay gente que puede criticar al presidente, pero que no se siente identificada con el frente, pero que no siente que no le queda de otra porque parece que es una situación dicotómica. Marcelo viene a romper como esa parte en la que no tiene ser ni blanco ni negro, y entonces yo creo que ahí es donde va a empezar a capitalizar ese apoyo popular. Ahora, esta encuestadora, Ruth Runker, nunca la conocimos antes. Bueno, pero como yo también le creo porque, bueno, yo sé de dónde salió, ¿no? Pero, bueno, esta también presume De Marcelo. que Ebrard, ¿cómo? Nadie lo había sospechado. en el Movimiento Ciudadano es el que está arriba, ¿no? O sea, siendo, digamos, de los presidenciables de Movimiento Ciudadano, está en un 55% y Samuel García en un 26%. Bueno, Dante y Holger Smaines están... Pero ¿no? Run ya es peor que Mitofsky, o sea, ya... De alguna manera, claro, pero de alguna manera yo creo que esta percepción la trae también Dante. O sea, esa posibilidad dentro de ese electorado y de una ciudadanía, una sociedad pues que se ha querido ver como dividida en dos, aunque técnicamente pues no lo estemos tal cual en dos, yo creo que van a empezar por ahí a capitalizar. Ahora, ¿qué va a suceder más adelante? Porque creo que esa es la parte interesante. Van a intentar hacer crecer a Ebrard hasta donde puedan, evidentemente Xóchitl pues hasta también donde pueda. Yo creo que en algún punto, para no cargarle el peso político a Ebrard, quien declinaría sería Xóchitl Gálvez por Marcelo Ebrard, si es que quisieran tener, digamos, la oportunidad de ser competitivos. Yo no digo que de ganar, pero de ser competitivos. Pero así, pues, ¿qué va a decir Ebrard? Pues se declinó por mí, pues yo qué quieren que haga, ¿no? O sea, yo no estoy declinando por ella. Ella está declinando por mí. Entonces, el costo político ya no sería para Marcelo Ebrard. Y en tema de curules, en tema del Congreso, creo que allí a Morena se le podría estar complicando el plan C. Entonces, soy, digamos, un poco, me adelanto mucho, pero en términos de las jugadas políticas, me parece que esa va a ser la apuesta de Marcelo Ebrard, porque yo no veo la posibilidad de que se quede en Morena, porque no veo la posibilidad de que le pidan perdón. Yo tampoco, solo no pero sé. Tampoco, imagínate si que se quede, puso esas condiciones y se queda. ¿Qué liderazgo moral, qué dignidad le queda? Yo no sé si o sea, creo que no se va a quedar en Morena tampoco. Lo que no sé es si va a saltar inmediatamente a MC. Esa es como mi única duda. Que se va, creo que también coincido. Solo no sé si, si a MC le conviene recibirlo así. O sea, honestamente también creo que Samuel se puede leer como una especie de outsider y de nueva política. O sea, creo que esto mismo podría pasar con Samuel o con Ebrard. O sea, realmente creo que para el partido el perfil no hace diferencia, pero sí en el ruidito interno que va a ser en pequeños bastiones. Entonces yo no sé si a MC le conviene ya en la lectura absoluta recibirlo, aunque me queda claro que a Dante le interesa, ¿no? Ajá, y por los números de la encuesta que dicen con ya sea Samuel o ya sea Marcelo no hay diferencia. Es lo que digo, entonces ¿para qué trates ese tiro con tu propia gente? Bueno, tal vez estoy pensando como yo y no como Dante, ¿no? También MC está acostumbrada a recoger, o sea, claro, ¿no? O sea, si recogieron a un Palazuelos, todos los partidos recogen totalmente. cascajo. Pero por ejemplo, el caso de MC, si recogieron un Palazuelos y lo querían candidatear, si te llega un Marcelo que está buscando quién le quiera poner su nombre en la boleta, y este partido está buscando un nombre para poner en la boleta, creo que es la combinación perfecta. No, y aparte creo que, por ejemplo, tomando en cuenta algunas consideraciones que mencionaban ahorita, como el punto primero de capitalizar el voto de Partido Acción Nacional. Ciertamente muchas veces son candidatos y son marcas y muchas veces pesa más la marca. Pero también hay que recordar
que, como ya lo mencioné ahorita, en Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional se han estado peleando el mismo perfil de votantes, es el mismo perfil de votantes. Ahora, los votantes de Partido Acción Nacional, sobre todo estos conservadores, que es el voto más duro de Acción Sobre Nacional. todo si Verástegui no lo logra, Ajá. ¿no? Que también se van a ir ahí. No, que no lo va a lograr, pero sobre todo que el voto conservador del PAN no está tan contento con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Eso es importante y eso es algo que puede capitalizar a su favor Marcelo. Pero menos Ebrard, ¿no? Porque ese voto muy conservador, Marcelo es como el mismo Ebrard te lo dice en el libro, es negociador y también es una trayectoria política increíble. Creo que sí, en las encuestas vemos crecido a un Samuel García, pero lo acaban de platicar ustedes perfectamente, el mismo efecto de Xóchitl Gálvez. Se creció momentáneamente, creció el mismo presidente desde la conferencia matutina, deja de hablar de ella en la conferencia matutina y empieza a decaer. Ahora, acuérdense que nos reíamos cuando se postuló a gobernador y a la última hora sí mantuvo una campaña exitosa, ¿no? Pero justo porque... Campaña, no justo por... Sí, ajá, pero justo porque también por jugó esto la mala mismo. candidata de Morena. Ajá, es y verdad. justamente por este mismo target que se están peleando el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, porque de lo contrario no tendría tantos problemas o conflictos políticos en Nuevo León, porque justamente no ha consolidado ese voto útil de Movimiento Ciudadano como pudiéramos haber pensado o como pensamos que pasa en Jalisco. Entonces, y aparte creo que en el caso de Ebrard sí está buscando él consolidar su movimiento. Es que también hay que ver qué está... Sabemos, y ustedes lo mencionaron hace un momento, sabe que va a perder. Negocia, él es negociador. ¿A qué le está tirando Movimiento Ciudadano? Me parece súper muy interesante. Yo no lo tenía tanto en el panorama que Xóchitl decline a favor de Sería demoledor, porque eso sí. sería... Pero es la única vía. ¿sí? Si Marcelo no se iba a someter a una señora siendo la señora Claudia Sheinbaum, se va a someter a una señora siendo esa señora Xóchitl. Pero finalmente creo que en el caso de Movimiento Ciudadano, si lo ven desde la perspectiva de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano anda en un dígito en sus votaciones. Y con Marcelo Ebrard, ahorita en una encuesta muy previa, muy prematura, sin que todavía esté definida su aspiración a la candidatura de Movimiento Ciudadano, ya ronda un 9%. Entonces, la expectativa es que suba a 2 dígitos. Y subir 2 dígitos te amplía muchísimo las curules en Congreso. Y te da lo fuerte a Marcelo Ebrard le va a dar posicionamiento de negociación. Pero ¿qué gana Ebrard? O sea, mi pregunta es esa. Él va a perder. Entonces, ¿dónde lo van a colocar después? Salvo que decline el frente. Es que yo todavía no me adelantaría. Yo todavía no me adelanté porque yo creo que Morena está muy confiado. Esa me parece un gran error. Viene todavía el manejo de la tragedia y que hemos visto que en el caso del COVID les funcionó súper bien con el tema de las medicinas. O sea, sí hubo una campaña tremenda, ¿no?, de desinformación y montarse sobre ciertos temas que creo que sí les impactó en su momento. Te voy a decir una cosa, yo creo que sí, pero por ejemplo la ciudad insistiendo, Morena perdió porque fue Morena contra Morena, por grillas internas de entrega de pensiones, ¿te acuerdas que hubo ahí un atoramiento de ciertas... No sé. Monreal. Y fíjate que yo ahí sí le voy más al presidente. O sea, el discurso contra las clases medias, contra ciertos sectores, me parece que se impactó aquí en la Ciudad de México. No es una otra, creo que son todas. Sí, claro, pero me refiero que el factor presidencial, o sea, tuvo varios conflictos, ¿no? A la hora de abordar varios temas, creo que fallas en temas de la comunicación, se le fueron al cuello, a la yugular con temas de salud y la verdad es que el presidente... el tema de la pandemia fue un tema bien complejo. Entonces, se está confiando en Morena, creo que ese es un error gravísimo. El no aceptar también que pues hay errores, rectificar también ciertos procesos. No digo que la encuesta en Morena, eso es evidentemente que no va a suceder, pero repiten el mismo tipo de procesos de la encuesta, por ejemplo, para las entidades. Digo, tienes también a un Jorge Carlos Ramírez Marín, al exfuncionario de Peña Nieto compitiendo por Yucatán. Dices, bueno, ¿de qué se trata entonces de este movimiento? Todo eso yo creo que va a impactar. Es que, ojo, porque creo que se está acumulando todas las decepciones también de la gente de izquierda, de las bases sobre todo de López Obradorismo, de Morena, se están juntando, yo creo que en estos 4 o 5 años, y yo sí creo que puede impactar en números, quizá no para ganar.
pero tampoco me confiaría, porque si se confían unos y otros, Marcelo Ebrard también es muy inteligente y sabe operar. Sí. Y aquí creo que es importante, hay que recordar el mismo eslogan que ha estado utilizando Movimiento Ciudadano por mucho tiempo, y creo que es algo que puede capitalizar Marcelo Ebrard, presentarse como la tercera vía. Sí. Entonces eso es bastante interesante, y creo que el hecho de que Morena se esté confiando en el plan C es porque obviamente por sí solos constitucionalmente o legalmente no pueden tener la mayoría calificada por el principio de sobrerepresentación. Creo que ellos pueden apelar más a que a medio de sus partidos aliados, que es el Verde y el PT, colocar en esas curules gente muy allegada a Morena, como por ejemplo con el caso del PT y Noroña, ¿no? Que lo tenemos mucho más identificado como alguien de sangre más morenista que del PT, pero está ocupando una curul con una bandera del PT, o en viceversa, pero es el mismo ejemplo. Eduardo Ramírez está ahorita como coordinador de Morena, pero sabemos que su sangre y que todo su capital político y estructura política viene desde el Verde. Entonces creo que en ese sentido Morena se está confiando en decir, bueno, vamos a tener una muy buena votación, por sí solos no podemos tener la mayoría calificada, pero yo sí puedo negociar y puedo poner a mis morenistas en esas curulas para tener ahí. Lo importante es ver qué tanta votación puede obtener Movimiento Ciudadano para no dejar que lleguen todos. Déjame, perdón, no, tú conduces. Bueno, solo quería, perdón. la profe. Sí, tú primero. No, solo quería problematizar esto de la confianza, porque es que por un lado, como que yo veo ambas actitudes que son muy contrarias, porque por otro lado digo, estos ejercicios de la foto con Rommel Pacheco, como consentir a Marcelo Ebrard, o sea, como que creo que por el propio, toda la candidatura de Harfuch no se explica de otra forma, perdón, ¿no? O sea, creo que por un lado Claudia tiene cierta holgura, digamos, de estas encuestas pero también creo que no del todo, o sea, creo que tiene mucha inseguridad y eso se refleja en las decisiones que está tomando, ¿no? Digamos aquí, en esta grilla que suena entre la fuente, como la gente de la que se está llegando, que son justo operadores políticos de prácticas antañas, por no calificarla de otra manera, ¿no? Pues sumar literalmente a quien pueda, o sea, recoger este cascajo que bien decías del PAN, de donde sea, sobre todo del PAN, ¿no? Creo que es mucha inseguridad también, o sea, creo que por un lado parecería confianza, pero en las alianzas como raras que está haciendo, todo el defender a Harfuch solo puede hablar de inseguridad, de que alguien le está diciendo, puedes perder tu bastión, que es la capital. Trauma del 2021. Eso es. Y yo creo que eso también está siendo muy desasertivo. No, claro, porque ella pagó muchas cosas, digamos, en la capital, ¿no? Yo no creo que, justo lo que decíamos, no fue que la castigaran a ella, sino a multifactores, pero al final es este miedo. Vas a ganar el país y perder la capital. Creo que ese Pepe Grillo se lo está metiendo a alguien a propósito. Es que y también el miedo, es como este mismo discurso de lo que mencionas y lo que lo que yo he podido platicar con varios analistas al ver el panorama en los estados, es esta parte de lo esencial de la candidatura de la Ciudad de México, porque ¿cómo quedaría Claudia Sheinbaum si no se queda Harfuch, cuando ella, en teoría, tiene el bastón de mando? Y creo que eso es a lo que están jugando los partidos que la están confrontando, y ese Pepe Grillo, que es decir, ¿cómo voy a quedar si mi gallo, que es Harfuch, y yo tengo el bastón de mando y queda claro? ¿Pero sí crees que es su gallo o crees que la campaña de Harfuch es decir que es su gallo? Porque yo creo que no es su gallo de verdad. Es que la verdad es que ¿cómo la puedes explicar? Porque realmente si comparan, yo creo que ya lo hicieron. ¿Cómo lo puedes? Porque Harfuch en sí mismo no tiene capital político, no tiene ningún capital político sobre Clara Brugada. O sea, no hay términos de comparación. Y hay con el doctor Gatell, de que siga en la campaña. ¿Perdón? Sí, que incluso sobre el doctor Gatell. Sí, pero exacto. Bueno, creo que ya estamos yéndonos más hacia el tema Claudia y lo que nos compete en esta ocasión. Y yo tenía también otro dato extra para calmar a Luisa su estrés de Verástegui. O sea, un paréntesis, lleva 55,000 firmas. Muy bien. Sí, o sea, sí, lo necesitaba. Al 30 de octubre, 1,000,000. No, bueno. Bueno, les decía que México Republicano dijo que le iban a dar 1,5 millones, así que van muy mal. Pero algo es muy cierto. Aunque también ha sido muy de última hora, pero bueno, tendrían que entrar así de que, quiero ganar esa apuesta. Aunque bueno, también Ebrard lo que va a hacer es hablarle a esas clases medias, como bien decían ahorita, al empresariado, gente que sí se ha visto molesta o que se ha visto con promesas incumplidas, ¿no? Por el actual sexenio. Como también Xóchitl puede capitalizar esa parte,
viable, ¿no? Para ella y para que justo sea la segunda opción, porque adentrándonos más hacia el futuro, sí, Morena está muy confiado, igual con el plan C. El presidente lo ha dicho, ¿no? Nos vemos el siguiente año, nos vemos en el plan C. Ese es el mensaje que han estado mandando, pero si Xóchitl Gálvez no levanta, Marcelo Ebrard sí estaría metiéndoles un poco de presión para el plan C. Entonces, ¿cómo también Xóchitl Gálvez puede capitalizar y seguir hablándole a esa gente? Porque en lugar de ir para arriba, se está yendo para abajo la campaña de la virtual candidata del Frente. Sí, yo sí veo ahí una crisis de qué hacer con Xóchitl. O sea, lo que la metió a la contienda ya se explotó. Beatriz riéndose en su casa, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, ¿qué hay después de eso? De ir a tocarle la puerta al presidente, de ser histriónica en el Senado. O sea, Xóchitl ya dio lo que tenía que dar. Entonces, ahorita también empieza la campaña y Xóchitl ya se agotó. O sea, ya no sé qué vayan a estar maquinando. Picada en todas las mediciones de todo lo que puedas ver, ¿no? O sea, pero sí, creo que hay una crisis en la que un Marcelo candidato vendría a pegarle todavía más. Hace rato lo mencionaba, del tema de que, o sea, la única salida sería que Xóchitl en determinado momento declinara. Ojalá no lo haga, porque si un Marcelo que haga una buena campaña, yo sí creo que la anda llevando hasta el tercer sitio. Más allá de los partidos y de las operaciones políticas, de los estos cadeneros políticos que saben mover bases, creo que no alcanzaría para darle ese confort de votos a una candidata que fue un fiasco. O sea, ese fenómeno Gálvez realmente nunca existió, y si existió, duró solamente en cuanto fue a tocar Palacio Nacional y ya. Entonces, hay una crisis ahí, se van a tener que idear una campaña política que salga perfecta. Entonces, para eso también hay que ver que Xóchitl Gálvez no tenga más cosas que esconder, porque en este periodo previo a la campaña salieron muchísimas cosas. Entonces, vendría muy mal todavía un Marcelo, así que pues vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Pero pues creo que de todo este versus, la que sale peor parada todavía más es Xóchitl. Sí, coincido, sobre todo por, digamos, las tendencias, ¿no? Esto que decíamos, solo ha ido hacia abajo, y viendo el de reputación mediática que les decía, de que básicamente mide cómo te mencionaron, si en positivo o negativo, solo se le ha mencionado en el contexto de su trabajo legislativo. O sea, en realidad esto no solo ya no está visible, solo todavía hay quien la entrevista por el tema de fideicomisos, justo por el tema de recursos para Otis, temas que tienen que ver con el Senado. En cuanto eso se caiga también, va a haber otro bajón todavía más fuerte. Entonces, yo coincido, independientemente de si es segundo o tercer lugar, la gran perdedora es Xóchitl como figura. Y de este lado, ¿creen que la contienda en 2024 pueda ser Morena, Movimiento Ciudadano? Yo había dicho desde el principio, bueno, no sé, hace varios años, que iba a ser Morena contra Morena. Sí, y por decirlo como Marcelo Ebrard, ¿no? Como parte también todavía de ese movimiento que hizo llegar al presidente López Obrador en 2018. Yo creo que va a jugar un papel muy interesante, y creo que vemos, por un lado, que estamos muy confiados con el tema de las encuestas, con el que pues evidentemente cada quien tiene sus intereses, pero hay ahorita en temas de no campañas ni precampañas, aunque estamos en campaña permanente, ¿no? Vemos que ha habido mucho movimiento, pero hay factores que de pronto siento que no han sido considerados del todo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en el caso del Frente Amplio estarían buscando presionar todavía más cuando ya se vaya Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano, para ya unir ahora sí al Frente a Movimiento Ciudadano. Yo creo que eso no va a pasar, porque le quita esa credibilidad. Por eso digo que la suma va a ser así, para no perder esa, o sea, que lo van a hacer crecer como una tercera vía, ni de la oposición, pero sí como parte, digamos, saliendo de la parte de un proceso crítico sobre Morena. Creo que eso lo va a hacer crecer hasta cierto punto, y que eso lo van a buscar capitalizar. Y por eso decía que pues se anda frotando las manos Dante Delgado, porque imagínense ser pues el movimiento, o el segundo movimiento más importante, ya con vías a fortalecer o a cambiar el sistema de partidos,
que creo que esa recomposición no la estamos tomando en cuenta en el panorama, porque evidentemente hay una crisis de partidos que la hemos visto de manera muy clara con este Frente Amplio, que de verdad me parece algo sumamente desastroso. Todos los entes más corruptos, desesperados por arrebatarse cualquier cosa, o sea, ver históricamente a una Xóchitl Gálvez encabezar incluso dentro en el edificio del Partido Revolucionario Institucional, con los colores y el edificio, ¿no? Una candidata panista o perredista, pero panista, particularmente estar en esas fotografías me parece algo histórico, ¿no? Sí. Que por primera vez el PRI no tenga un candidato. Todo eso que ha sucedido con el Frente, la verdad es sumamente interesante por todo ese jaloneo que hay de poderes de todos estos personajes que ya estuvieron en el poder y que estuvieron la mayoría o una gran parte mafiosos señalados de corrupción, pero no logran crecer y creo que pues los opositores ciudadanos, el electorado al régimen o al gobierno del presidente López Obrador no terminan de identificarse precisamente con el Frente Amplio, y ahí es donde Marcelo Ebrard tiene un área de oportunidad gigante que yo creo que no están contemplando en Morena. A mí me parece que no hay viabilidad de que se quede en Morena por ningún motivo y solamente era una cuestión de tiempos. Veremos, porque hasta el 12 de noviembre se supone que tienen Movimiento Ciudadano para ya inscribirse, pero veremos si realmente no aplazó la fecha y todavía estamos en la expectativa el domingo, pero yo creo que ya empezaría pues un movimiento muy importante y que hablemos quizá con las encuestas que están surgiendo, pero un mes más adelante de lo que esté pasando. Sí. Y bueno, pues nada, que este programa no se va a transmitir porque Marcelo Ebrard se quedó en Morena. Creo, bueno, yo estoy de acuerdo y justamente creo que para esta reconfiguración de partidos y de cómo va a quedar, no es necesario que quedes necesariamente como en segunda fuerza. Con subir los dígitos a segundos dígitos, con eso puedes generar una recomposición. La candidatura de Xóchitl Gálvez desde su principio fue una caricatura, ¿no? Y apelar a las clases medias con la candidatura que ha venido tejiendo Xóchitl Gálvez tampoco le ha dado, porque ha sido muy dispersa y muy incongruente en sus mismas acciones. Entonces eso no te da para llegar a este target de la clase media. Y muchísimo menos al target que ha querido apelar, que es pues el de la clase trabajadora, porque nadie le cree este discurso del echaleganismo. Entonces aquí más bien va a ser como empezar a analizar ya cuando las tendencias nos vayan marcando un poco más de rumbo, ¿no? En cuanto a la competitividad de la elección, que va a ser por el segundo, que si es realmente, va a ser realmente una elección por el segundo lugar. Y esto dependiente de cómo vayan las encuestas y cómo vaya en caída o en picada la candidatura de Xóchitl Gálvez. Creo que me parece mucho más congruente en lo que plantea Adriana, de que pudiera ser más factible que ya muy adelantada Xóchitl pudiera declinar para Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard y Movimiento Ciudadano no se pueden dar el lujo de juntarse con la chusma. Y así lo han planteado Movimiento Ciudadano, o sea, desde que odian a Alito Moreno. O sea, no, mientras esté el PRI con ellos, no hay posibilidad de que haya ese planteamiento. Entonces me parece como mucho más lógico la negociación en lo oscurito, decir, bueno, pues sí nos vamos a juntar, pero que así en el closet, ¿no? Ustedes declinen por mí. Ya aprendieron que la batalla es por el Congreso. En realidad, el Congreso puede pararte al presidente en absolutamente todas. Paralizó. Y tienen al Poder Judicial también. Entonces, la verdad es que la gran batalla, como bien dices, esos porcentajes mínimos que hacen diputados o diputadas. Y aparte, el papel que va a jugar Ebrard, si se queda con la posición de la carta que va a tener, porque hay que tomar en cuenta el factor de que en el siguiente sexenio Claudia Sheinbaum, si queda como presidenta, va a ser muy golpeada por la oposición y no tiene este mismo capital y respaldo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Aunque es más negociadora con los medios. Con los medios. Y eso también hay quienes dicen que tiene una figura un poco más autoritaria, no me gusta usar esa palabra, pero quizá en política no es malo, o sea, de saber imponerse, pues. Exacto, pero la oposición, aunque tenga esas facilidades de negociación, puede sacarlas, pero si la oposición estuvo tan
tan férrea con Andrés Manuel López Obrador, esa pequeña veta de no tener el mismo capital o el mismo respaldo que Andrés Manuel López Obrador, van a tratar de explotarlo porque sabemos que la oposición no está pensando en el 2024, está pensando en el 2030. Pues ahí está, y también Marcelo Ebrard está pensando con Movimiento Ciudadano hacia ese camino, y Movimiento Ciudadano también me parece que está más encaminado hacia allá. Vamos a ver también qué pasa, porque el 12 de noviembre dijo Samuel García incluso que ya iba a renunciar a la gubernatura, si es así, y con esta decisión también que haya tomado Marcelo Ebrard, que desconocemos en este momento, pero que nos dio para platicar el día de hoy. Muchísimas gracias a todas ustedes. Gracias, Romy, por estar aquí con nosotras en esta ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias, equipo. Que no sea la primera. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias, A Luisa. ustedes. Muchas A gracias, Cri. Nosotros nos despedimos, pues ya llegamos al final de este Versus. Déjenos sus comentarios, ya sabe, estamos muy atentas, siempre leyendo cada cosa que nos ponen acá abajito. También déjenos un me gusta, compartan las ligas y suscríbanse a Estudio B. Si usted no está suscrito todavía, puede hacerlo acá abajo de este video. Muchas gracias, que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Bye.